El día de hoy vamos a poder conversar un poco en cuanto a qué es la unión, pero debemos tener en cuenta de que cuando hablamos de unión es porque también existe la enorme posibilidad de que algo esté completamente desunido, completamente quebrado. El día de hoy vamos a poder analizar algunos puntos que no solo van a aplicarse a la iglesia, sino algo mucho más pequeño que es la primera iglesia que cada uno de nosotros debe tener. Sean todos bienvenidos a Conversando con Dios. Bien, entonces el día de hoy vamos a poder hablar y el día de hoy vamos a enfatizar algo que va a ir un poco más allá de lo que el estudio esta semana nos ha hablado. Estuvimos precisamente conversando, Rafael, ¿verdad? Entonces, este estudio nos está hablando de la iglesia, nos habla de los hábitos, nos habla de los dones que nos da Dios. Pero precisamente antes de que podamos empezar el programa, estuvimos hablando de algo más importante, que es la primera iglesia que cada uno debe tener. Porque a partir de ahí, a partir de esa primera iglesia que cada uno puede tener, es donde se va a poder crear una iglesia mayor. Y a ver, creo que podemos explicarle a nuestros amigos que nos están viendo a qué nos estamos refiriendo con esta pequeña iglesia. Estamos hablando de la familia. Ujú, La familia es la iglesia principal que cada uno de nosotros tiene, donde el varón se considera que es el sacerdote y ujú, la esposa también ayuda mucho ahí para que eso se mantenga en una unidad. ujú, Entonces tenemos acá que la iglesia, el cuerpo de Cristo está formado de pequeñas iglesias, podríamos decir, que ujú. son las familias. Exacto. Y si las familias no están unidas, la iglesia en sí no va a estar unida. Va a Es, haber problemas también. Es como tú decías, cuando vamos a hacer un pastel, si los ingredientes que vamos a mezclar para poder formar el pastel no están en perfectas condiciones, entonces el pastel no va a ujú, salir bien, va a salir con un gusto desagradable y cosas así. desagradable, nadie va a querer. Claro, y es algo que nosotros podemos llegar a entender. La lección de esta semana nos habla y apunta de los dones que recibimos de Dios. A unos da una cosa, a unos da lo que vimos hace un momento en pantallas, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero si hablamos ya de lo que es en esa pequeña primera iglesia, los dones que da Dios a cada uno de nosotros, los ponemos y en este caso, no solo para Dios, sino para esa iglesia que es nuestra familia. ¿Cómo podríamos nosotros tratar de entender, cómo podría yo dedicar mis dones a mi familia? Es la pregunta que creo que podríamos tratar de responder el día de hoy. Y no solo eso, sino que también esta semana hay estos términos y está en Efesios 4:2, dice que con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Yo creo que vivimos en una época donde la Ujú, familia está sufriendo mucho, donde los divorcios han crecido en porcentaje. ujú, ¿Por qué? Porque no se puede mantener una unidad. Y ujú, tenemos que ver qué consejos nos está dando la Biblia. Ahí se mencionan por lo menos tres, ujú. que es el fruto del Espíritu en esas virtudes. Tenemos paciencia, tenemos mansedumbre, Humildad, tenemos amor. humildad. Ujú, Imagínate que yo como el esposo en la familia me equivoqué en algo y no soy lo suficiente humilde para reconocer que me equivoqué, ujú, que afecté a mi esposa y a mis hijos. ujú.
ese error va a continuar, va a continuar y va a continuar. Entonces la familia se va a ir desquebrajando. ¿Cómo se va a fomentar la unidad ahí? El orgullo trae desunión, porque el orgullo lo que fomenta es eso. Yo quiero ser El egoísmo. primero, siempre yo y los demás a un lado. Entonces la unidad no va a existir en la familia. Entonces se va a desquebrajar mi familia, porque no soy humilde y la humildad es muy importante. La humildad te ayuda a ver a los demás como personas importantes, te ayuda a apreciarlos a ellos también. Y ahora, hay algo que nosotros debemos tratar también de recordar. Precisamente también antes de que podamos iniciar el programa estábamos hablando de un personaje y todo el mundo lo conoce, este personaje en la Biblia. Y es precisamente Pedro, aquella persona que estuvo a punto de asesinar a alguien en el momento que su maestro fue apresado. Pedro, cuando nosotros conocemos la historia, corta la oreja de uno de los soldados, uno de los que está tratando de apresar a Cristo. Yo estoy bien seguro que él no estaba intentando cortar una oreja, él estaba intentando asesinar a alguien. Pero a pesar de ese error, nosotros a pesar de ese evento, nosotros todavía consideramos a Pedro un fiel seguidor de Cristo. Estamos hablando del Pedro que negó a Cristo. Estamos hablando del Pedro, ese Pedro con ímpetu, ese Pedro vamos a decirlo así, con mucha fuerza, mucha pasión en todo lo que hacía, hasta en lo malo, vamos a decirlo así, cuando trató de matar a alguien. Si nosotros lo llevamos a nuestra realidad en este instante, que alguien se ponga violento, vamos a decir, en una iglesia, nosotros decimos, eso no tiene nada de Cristo, eso no tiene nada de... Y nos empezamos a enfocar en los errores. Ahora, no estoy hablando de la violencia como que sea buena, pero lo que estamos viendo y lo que trato de ver es de que ponemos a Pedro como a una persona así, una persona que tal vez es de alguna forma que se podría imitar, que una persona que sí se era cristiana, pero cuando vemos a alguien con las mismas características, decimos, no, esta persona no es. Y a lo que yo quiero ir es con que nosotros tenemos que entender de que los defectos de cada persona no quiere decir que no pueden ser cambiados para Dios. Los defectos de carácter, los defectos en cualquier defecto que nosotros podamos tener, si somos muy impetuosos, si somos tal vez algo agresivos, no hay nada que Dios no pueda cambiar para utilizarlo. Después a Pedro se arrepintió de haberlo negado y Dios lo utilizó con esas características para algo muy específico. Cuando nosotros nacemos con una serie de defectos. No traemos paciencia, no traemos humildad, no traemos mansedumbre. Y entonces todo eso viene a ser un caos cuando yo formo una familia. Entonces ahí es donde entra, digamos, el trabajo del Espíritu de Dios. Porque aquí es el Espíritu el que pone todo eso en nosotros. Es el Espíritu el que me hace a mí ser humilde, es el Espíritu el que me hace tener control ante la provocación, ante una mala respuesta, ante algo que me quiere mover de mi piso, ¿no? Entonces es el Espíritu que comienza a trabajar. Y si eso nosotros le permitimos en nuestra vida cada día, en mi trabajo va a ser diferente. Cuando mi compañero de trabajo haga algo que no me gusta a mí, voy a permitir que el Espíritu venga y me dé el dominio para cuando esa provocación llegue no se haga más de lo que debería haberse hecho. O sea, no se haga un pleito, no se haga algo que me lleve a mí a meterme en un problema, sino que el Espíritu Santo toma el control y la humildad, la mansedumbre y la paciencia, que son un fruto del Espíritu de Dios, va a traer beneficios a mi vida. Ok, ahora, nosotros podríamos decir que una familia es unida, si es que se reúne tal vez solo para tomar bebidas alcohólicas. Yo puedo decir, no, esa familia todos los fines de semana se reúne y es muy unida porque se reúnen para celebrar, para tomar, para la fiesta. Para ver un juego deportivo. Exacto, yo podría decir que hay una verdadera unidad ahí y yo no voy tanto al objetivo, sino esa es a la unidad a la que se refiere, porque podría haber una familia, un grupo de personas que sean muy unidos para no necesariamente hacer algo bueno. Hablamos de grupos, estamos hablando un poco más allá. Un grupo de personas puede unirse para cometer actos de delincuencia. Un grupo de personas no quiere decir que necesariamente la unidad como tal que sea algo bueno, sino que es el objetivo que tenga esa unidad. La motivación, ¿no? La razón por la que la gente se une, ¿a qué? Va a traer frutos buenos para cada individuo.
Hay personas que se unen para, como tú decías, vamos a ver un partido de fútbol, nos unimos y ahí comienzan las personas a tomar, comienzan a hacer cosas que al final pues no edifican ninguno de esos. Ujú, Pero aquí estamos hablando de la unidad que el Espíritu trae, la unidad que me va a hacer mejor persona, que me va a hacer mejor esposo, mejor ujú, padre, mejor amigo. Esa unidad en la familia es la que Dios quiere llevarla a la iglesia, como la ujú. familia grande que Él ha comprado por sangre. Y hay un versículo en la Biblia que me gusta mucho, que es Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 14, donde dice que el amor de Cristo nos constriñe. Ujú, Esa palabra, si uno la busca en las diferentes versiones, te da muchas definiciones. ujú, Pero me gusta una de ellas que es me une. ujú. Solamente el amor de Cristo que nos puede unir. Aun Exacto. cuando tú eres de otro país, con diferentes culturas, con diferentes maneras de pensar y de ver las cosas, es el amor de Cristo, es el único que nos puede unir. Ujú. Unir a la familia, unir a la iglesia. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y ahora, algo más cuando hablamos nosotros de lo que es la unión. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos que entender, cuando estamos hablando ya de lo que es la familia, nosotros tenemos que entender que es algo que tenemos que ir cultivando. Así como Dios nos da dones, y no solo los que están aquí, sino también conocemos, tal vez hemos escuchado la parábola de los talentos. Dios nos da dones, Dios nos da talentos. Uno de ellos lo duplicó, el otro también lo duplicó, pero uno no hizo nada y no lo duplicó. También requiere un esfuerzo. Y si hablamos de la unión dentro de una familia, eso va a requerir un esfuerzo. Nosotros siempre, siempre, siempre vamos a tener la opción de escoger. Si es que se acerca tu hijo y te dice, hagamos esto juntos, y tú has venido cansado del trabajo, tienes la opción de escoger. Puedes decir sí y pasas un poco de tiempo con tu hijo, o puedes decir no porque estoy cansado y te vas. Pero ya estás apuntando en una dirección. Si tal vez llegas del trabajo cansado y la esposa tal vez te dice, oye, conversemos, que mira, ha ocurrido esto, y tú has venido después de un día muy largo, muy agotador, de 12 horas, 13 horas tal vez de trabajo, y si te gustaría ir tal vez a descansar directamente, y tienes la opción de escoger, pero cada opción, cada decisión que nosotros tomemos va a reforzar la unión o tal vez va a ir apuntando en el otro lado. Mientras tengamos esta naturaleza, siempre tenemos que luchar. Ujú, Porque la naturaleza mía va a pelear a que yo quiero ir a descansar porque trabajé 12 horas y ahí pues guárdate eso para mañana. Mañana hablamos. ujú, Porque eso es lo que... Pero si permitimos nosotros cada día que el Espíritu vaya desarrollando en nosotros eso, ver a mi familia como algo importante, ver a mi esposa como algo importante y valioso, entonces yo voy a, aún con el cansancio, voy a tomar tiempo para ella. ujú, Y eso solamente es fruto del Espíritu, porque ujú. por naturaleza nosotros no. Lo único que podemos hacer es permitir que el Espíritu nos ayude a ir desarrollando todas estas cualidades que nos ayudan a tener una familia unida y al final una iglesia unida con un Exactamente. objetivo. Y es precisamente creo con lo que tal vez podríamos ya ir cerrando. Tengamos en cuenta, mantengamos siempre en mente que las opciones las vamos a tener ahí, las opciones van a estar ahí presentes y sabemos de que la decisión que tomemos en cada instante, si es que va a apuntar a mi comodidad, a mi confort, a mi zona más sencilla, como dice de, no, yo prefiero hacer las cosas. Si voy a apuntar yo a mi egoísmo, entonces yo ya sé cuáles van a ser los resultados. Pero si yo voy a apuntar a la humildad, a la paciencia, al amor, entonces también voy a cosechar esos frutos. Entonces, cada una de nuestras decisiones, sea dentro de nuestra familia, sea dentro de nuestra iglesia, van a cosechar un tipo de fruto. Ahora, qué fruto nosotros queremos recoger a lo largo del tiempo va a depender de cada decisión que tomemos cada instante. No nos olvidemos que es Dios quien debe guiar esos frutos, esas decisiones, y la única forma es acercándonos a Él. La siguiente semana vamos a poder analizar y seguir analizando el libro de Efesios, que tiene enseñanzas muy, muy, muy interesantes. Y no solo eso, sino que las podemos aplicar en más de un área. Lo esperamos la próxima semana para seguir conversando con Dios.